La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Me gusta la enseñanza que tiene la Biblia acerca de la adoración a Dios, de la alabanza al Señor. ¿Y por qué me gusta esto? Bueno, me gusta porque es una de las formas que nosotros podemos alabar a Dios y disfrutar la vida cristiana. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor. Bueno, cuando uno se convierte y viene a la iglesia, pues viene con los problemas, obviamente, que trae de la vida pasada. Y yo tenía muchos problemas, como he testificado anteriormente, tenía depresión y mi hogar todavía no era cristiano, mi padre tenía problemas con el alcohol y en fin, era prácticamente una situación bien difícil. Y cuando vengo al Señor, vengo con todo eso, ¿verdad? Pero el Señor empieza a tratar con uno, poco a poco empieza el proceso de la perfección. La Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios empieza a perfeccionarnos. Y toda la vida cristiana es una etapa de perfección, no somos perfectos. Todavía yo estoy en esa etapa de la perfección, ¿verdad? Y estaremos así hasta el final de nuestra vida. Pero el Señor poco a poco nos va a ir ayudando y capacitando. Y cuando yo vine con esas situaciones y esas heridas, pues obviamente no estaba en la plenitud de lo que Dios quería conmigo, sino que poco a poco, por medio de la regeneración que Dios nos da, por medio del Espíritu Santo y de su gracia y de la consagración personal que uno hace a Dios, dedica a Dios, entonces uno empieza a crecer en el Señor y a fortalecerse en el Señor. Y eso ocurrió en mi vida, ¿no? Pero una de las áreas que Dios empezó a bregar conmigo era en ese asunto de disfrutar la vida, de vivir en el gozo de Dios. La Biblia enseña que Dios desea que su pueblo, los creyentes, vivan una vida victoriosa. Hay gente que no cree en eso, no sé por qué, porque eso está claro en la Biblia. Para mí es que, como dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No leen bien la Biblia, no la estudian, porque la Biblia habla de que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y la vida cristiana es una vida de plenitud. Yo creo en eso. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios perfecta es el jardín del Edén, es antes de la caída. Esa era la perfecta voluntad de Dios. Vino el pecado, pero en la cruz del Calvario Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en Cristo Jesús, la Biblia dice que fue hecho maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, todas las bendiciones de la voluntad de Dios en Cristo, cuando murió en la cruz, Él allí clavó en la cruz del Calvario todo lo que venía contra nosotros, y cuando murió y resucitó, vino para una vida nueva y compró para nosotros, pagó el precio de nuestra redención para vivir en una vida nueva y de plenitud. La voluntad de Dios entonces es que la plenitud sea con nosotros. Todas las promesas de Abraham son para nosotros por la redención de Cristo. Y esa vida que el Señor compró para nosotros, pagó el precio por su sangre, es una vida plena en todas las áreas de la vida. Claro, algunos han transgiversado la Biblia. Bueno, obviamente, en todas las áreas se transgiversa la verdad, pero hay una verdad absoluta, y cuando leemos la Biblia podemos discernir y podemos pasar por el sedazo, digámoslo de esa forma, de la palabra de Dios, lo que está correcto e incorrecto. Por eso es que la Biblia debe estar siempre con nosotros y es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios
Cuando nosotros constantemente leemos la Biblia, desarrollamos una mente analítica bíblica y podemos discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿ok? Y cuando hay algunas personas que tienen una mala interpretación y se van a los extremos, donde dicen que los cristianos no pueden pasar persecuciones, ni enfermedades, ni tribulaciones, porque no están en la voluntad de Dios, etc. Eso no es bíblico. El hecho de que podamos vivir una vida en victoria, en plenitud, puede ser inclusive aun cuando tengamos problemas, dificultades, enfermedades, porque la Biblia está llena de relatos de toda índole y hubieron hombres de Dios que pasaron persecución, murieron por la fe en Cristo, estuvieron enfermos, etc. Pero no por eso no vivieron una vida plena. Se puede vivir una vida plena aún en necesidades y enfermedades y en problemas y en tribulaciones. Eso es parte de la vida porque estamos viviendo en un mundo imperfecto, pero a pesar de todas las adversidades, ese es lo glorioso del Evangelio, que podemos vivir una vida plena, en victoria, aún en las necesidades. Eso es lo que hace diferente el Evangelio de todo lo demás. Y Dios desea que aún en esos problemas y en esas dificultades nosotros tengamos gozo, plenitud, alegría. La Biblia lo enseña, en muchos pasajes habla eso. Y hay uno que de mis favoritos en Filipenses, en el capítulo 4, que Pablo dice que debemos estar siempre alegres, gozosos, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Hay que estar siempre regocijados, siempre, dice la Biblia ahí, regocijados en el Señor siempre. Hay que estar siempre regocijándonos, siempre estar gozoso. Aún en la prueba hay que estar siempre gozoso y alegre. ¿Por qué? Porque ahí lo dice bien claro, porque el Señor está cerca, el Señor está con nosotros. Y si tenemos alguna preocupación, derramar nuestra alma delante de Dios y dejarle la carga al Señor. Y nosotros, dice, todo lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún digno de alabanza en esto, pensad. Entonces renovamos nuestra mente, eso es fe, eso se llama fe, eso es secreto de fe. Dejar las cargas al Señor y entonces alabar a Dios, pensar lo bueno, lo justo, lo puro, lo positivo, visualizar que Dios ha hecho el milagro y gozarnos en el Señor. Y ese es secreto de fe. Eso es secreto de fe. Entonces, en esa dimensión, entonces nosotros debemos vivir una vida feliz. Dios quiere que vivamos una vida feliz, alegre. Y la alabanza contribuye a eso. Por eso es que dije que me gusta la alabanza a Dios. Hay un versículo en la Biblia que quiero compartirles en el Salmo 34, versículo 1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es un verso hermoso para uno memorizarlo. Debemos bendecir al Señor en todo tiempo y que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Alabar a Dios continuamente. No solamente en la iglesia, hay gente que solamente alaban a Dios en la iglesia, como si fuera eso parte de la liturgia de un culto, pero la alabanza no es parte de una liturgia. La alabanza es una expresión de gratitud del corazón. Cuando uno tiene un corazón agradecido, uno alaba a Dios por todo. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo y por todo. Nosotros debemos darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y hay otra escritura que dice, porque Jehová tu Dios te amó, convirtió las maldiciones en bendición porque te amaba. O sea, hasta lo negativo Dios lo convierte en positivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué vivir una vida agriada o atribulada? Yo diciendo que cuando nuestra vida no está en la plenitud de la consagración, vienen estas situaciones. Por eso es que hay que mantener esa consagración diaria, porque cuando tú entras en esa dimensión de consagración diaria, entonces tu vida se fortalece y parte de la consagración es conocer las Escrituras, y estás leyendo la Biblia, conoces la palabra. Tú puedes vivir en esa vida plena y aún cuando puede darse el caso que usted no tenga deseo físicamente de alabar a Dios, la Biblia dice, sacrifica a Dios alabanza. Entonces hay que sacrificar alabanzas al Señor. Pero Dios desea que nosotros estemos alabando y glorificando a Dios. Como dije, no solo en el culto,
Aquí dice bien claro, bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que Dios quiere es que constantemente, todo el día, nosotros estemos alabando al Señor. Una de las cosas que el Señor me mostró cuando me llamó, y creo que a todos los ministros le pasa lo mismo, y a los creyentes en general, porque todos tenemos ministerios para desarrollar en la iglesia. Y la vida cristiana, cuando uno se dedica a buscar a Dios, Dios empieza a capacitarlo y a enseñarlo, y entra uno en lo que llamamos la escuela de Dios, ¿verdad? La escuela cuando el Señor nos va enseñando cómo Él quiere que vayamos desarrollando nuestra vida. Y en ese periodo de esa escuela de Dios, cuando yo empecé en el Evangelio, y como dije, estaba siempre angustiado, triste por todos los problemas que dije que tenía en el trasfondo antes de convertido. Cuando vengo al Señor, entonces el Señor empieza a enseñarme. Y una de las cosas que me enseñaba el Señor era esa. Entrar en esa dimensión de gratitud, de adoración, de alabanza, porque cuando alabamos al Señor, el gozo de Dios viene a nuestras vidas y debemos entrar en esa dimensión. Alabar a Dios por todo lo que pasa en nuestra vida, alabarlo, darle gracias. Puede ser que tú estés enfermo en este momento, puede ser que tú estés pasando una prueba, una tribulación, puede ser que estés inclusive con llanto, porque a veces hay momentos de traición, de pruebas, de angustia, de lo que sea, y viene el llanto y viene el dolor, está bien. Bueno, uno puede llorar, eso no es... Hasta Jesús lloró, dice la Biblia, ¿verdad? Es parte de la vida, un desahogo, puedes estar en la presencia de Dios, derramado tu alma, etc. Tú puedes estar así. Si yo me decía, cuando me enseñaba en esa escuela de capacitación de Dios, que debía orar varios periodos diarios, el Señor me mostraba eso. Y me enseñaba cómo orar. Yo le llamo la oración en el Espíritu, bueno, desde que me levante, ¿no? Empezar el primer periodo de oración, etcétera, tener varios periodos de oración, pero cuando terminara el periodo de oración, que fuera a hacer las actividades diarias, él me habló de mantenerme en comunión constante. Y esa comunión constante era alabar a Dios, dar gracias por todo, orar sin cesar, porque está la oración de rodillas, ¿verdad? En esos periodos de oración, digo, si uno no puede estar enfermo y no puede estar de rodillas en la cama o lo que sea, o a veces hasta caminando. Eliseo cuando oró por el niño que estaba muerto, pasó por toda la casa caminando, pero estamos hablando de un periodo específico de oración. Nosotros tenemos que tener un periodo específico para orar. Hay gente que dice, no, yo oro caminando, y yo también oro caminando, oro sin cesar, pero además de eso tenemos que tener un periodo de oración. El Señor dijo, entra en tu cámara y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Es un periodo específico. Jesús tenía periodos de oración, y los grandes hombres de Dios, ¿verdad?, tenían sus periodos de oración. Pero cuando terminamos ese periodo, entonces, que empezamos a hacer la actividad diaria, y ese es el punto, haciendo las actividades diarias, entonces nos mantenemos en comunión con Dios, escuchando música cristiana, escuchando mensajes bíblicos, estudios, tutoriales o lo que sea, pero continuar alabando al Señor. Y ese es un secreto de vida victoriosa. De hecho, Pablo es el que habla de orar sin cesar. Pablo oraba día y noche, dice la Biblia, en varios pasajes que él acostumbraba a orar día y noche. Quiere decir que tenía sus periodos específicos de oración, pero también habla de orar sin cesar. Nehemías también oraba trabajando y bregando, o sea, tenía sus periodos de oración y ayuno, pero también tenía su comunión constante. Y esa es la enseñanza que quiero compartir contigo hoy en día, que puedas mantenerte siempre adorando al Señor, alabando al Señor, glorificándole a Dios, dándole gracias por todo lo que ocurre en tu vida. Y cuando tú entras en esa dimensión, es una dimensión de gratitud, y yo te digo, hermano, ese es un gozo, es una alegría, es gozarse en el Señor. Porque las luchas van a venir, a todos nos van a venir, pues somos seres humanos, y
Como seres humanos somos gente imperfecta y nos vienen muchas situaciones imperfectas. Y vienen los dardos de fuego del maligno que atacan la mente para robarnos la fe, etcétera, tratar de poner la angustia y problemas y necesidades. Pero no podemos dejarnos llevar por eso. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros de los malos pensamientos revoloteen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se asienten y que coloquen un nido. Y ese es el punto. O sea, la forma del enemigo atacar es lanzando dardos de fuego a la mente. Esa es la única forma que el enemigo puede atacarnos. A veces pone situaciones de tentación para que nosotros nos distraigamos, o por ejemplo, la vista, que podamos ver algo que no nos conviene ver, o alguna conversación que alguien nos habla. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero la finalidad detrás de todo eso es en la mente. La lucha más grande que tiene el ser humano es en su mente. Si nosotros podemos controlar la mente, entonces nosotros vamos a controlar toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, porque la mente, podemos decirlo de esta forma, la mente son las oficinas centrales de nuestro organismo. Ahí decidimos lo que vamos a hacer. Es como el disco duro de la computadora. Perdone que use ese ejemplo, pero para que podamos ilustrarnos tecnológicamente en este tiempo, ¿verdad? En el disco duro es que está lo más importante. La mente es lo más importante. Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón y la mente en muchos pasajes de la Biblia está relacionado. Porque en la mente es que, Jesús lo dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, no lo que entra en el hombre. Y del corazón es el que salen los malos pensamientos. Y esos malos pensamientos son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, etc. O sea, lo que hay en nuestra mente. Porque ahí es que el enemigo lanza ataques. O de nuestra propia concupiscencia, que quiere decir deseo carnal desenfrenado, somos atraídos. Pero son pensamientos que vienen a la mente. Entonces hay que controlar esos pensamientos. La Biblia nos habla de que tenemos la mente de Cristo, pero hay que ponerla a funcionar. Hay gente que tiene la mente de Cristo, pero como que no la ponen a funcionar, me parece a mí. Porque tenemos el control, podemos tener autocontrol, porque tenemos el dominio propio que da el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener nuestra parte, nosotros no somos robots. Hay personas que hablan, inclusive algunos teólogos que piensan que nosotros somos un robot, que Dios está jugando con nosotros así, como una maquinita. Nosotros no somos robots. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos dio la facultad de elección. Nosotros tenemos la elección de lo que vamos a hacer o no. ¿Ok? Dios está con nosotros, nos ayuda. Y si confiamos en Él nos encamina al camino correcto. Pero podemos también desviarnos al camino del mal. Esa es una decisión de cada uno de nosotros. Pero por esa razón entonces tenemos que cuidar nuestra mente. Y la mejor forma de nosotros cuidar esos malos pensamientos es cuando constantemente estamos pensando en el Señor, meditando en Dios y alabándolo, glorificándolo. Cuando viene el dardo del pensamiento negativo, de preocupación, la Biblia dice, echa vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Tú alaba al Señor, glorifica a Dios. Si viene un pensamiento negativo, en fe, confía en el Señor y declara la palabra del Señor. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar la palabra de Dios. Citar la Biblia, eso es bíblico. Como todo, como hemos dicho, algunos transgiversan la palabra de Dios, ¿verdad? Y dicen que hay que
declarar, creo que es que hablan como si estuvieran ordenando a Dios. No es ordenar a Dios. Una cosa es eso, pero otra cosa es reclamar las promesas de Dios en fe y atacar al enemigo con la palabra de Dios. Y yo creo en esa confesión, porque la Biblia habla de confesión. ¿Ok? La Biblia habla, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar la palabra de Dios para atacar al enemigo, como hizo Jesús. Jesús confesó la palabra, citó la Biblia. Cuando Satanás lo fue a tentar en el desierto, él le citó 3 versos de Deuteronomio y Satanás se fue. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, ¿ok? Tenemos que citar la palabra para echar fuera al enemigo, citar la Biblia para fortalecer nuestra fe, para confiar en Dios y alabarlo, glorificar al Señor constantemente y pasar toda nuestra vida cristiana en comunión constante. Ese es un secreto de vida victoriosa. Que mientras estás haciendo los quehaceres del hogar, dama, tú puedes estar alabando al Señor, glorificando al Señor, o tu caballero en tu trabajo, puedes estar ahí alabando al Señor. Si te lo permiten, poniendo música cristiana, mensajes cristianos, estudios bíblicos. Busca ahí en YouTube, hay un predicador que se llama Edwin M. Torres V. El anuncio es gratis. Ahí él trae estudios, él oye esos estudios. Yo lo hago, yo mismo me pongo a oír mi propia enseñanza y estudio. Porque cuando yo estoy predicando o enseñando, la Biblia dice, en aquella hora el Espíritu Santo dará palabra. Y a veces yo hablo cosas que ni las pienso, que es el Espíritu Santo que las pone en mi mente, en mi corazón, porque esa es la palabra, ¿no? Yo soy habitación de Dios, soy morada de Dios por el Espíritu vive dentro de mí y yo simplemente le presto, por decirlo de una forma, la boca a Dios y Él habla a través de mis labios. Y yo luego quiero oír la voz de Dios también, que habla a través de mis labios y pongo las enseñanzas, los estudios de la palabra y me edifica. Y ese es el reto. Nosotros tenemos que disfrutar la vida. Tú tienes que disfrutar la vida. No puedes vivir agriado. Dicen que la mente no para y alguien dijo que uno piensa más de 30,000 pensamientos al día. Figúrate eso. Imagínate que tú estés pensando, vamos a ponerle 20,000 pensamientos negativos. ¿Cómo va a ser tu vida? Una vida agriada. Y eso es lo que hace mucha gente. Vive en una vida preocupada, agriada, porque solamente piensan negativo. En vez de eso, si tenemos la autoridad y la mente de Cristo para cambiar los pensamientos negativos a positivos, ¿por qué entonces en vez de pensar la tragedia no pensamos en lo positivo? Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo por fe que Dios va a obrar y eso fortalece mi fe. Y mi fe, demostrada con acciones, es la que mueve a Dios al milagro. Lo que creemos, entonces vamos a recibir. Eso lo enseña la Biblia. Jesús lo dijo. Entonces, vamos a llenar nuestra mente de la palabra de Dios y vamos a llenar nuestra boca de alabanza, de acción de gracia, de glorificar a Dios. Todo el día mantente en esa comunión, alabando a Dios. Estás ahí barriendo la casa, dama, alabando a Dios. Haciendo la cena, alabando a Dios. Haciendo los quehaceres del hogar, alabando a Dios. En tu trabajo, pásate alabando a Dios. Cuando vas al trabajo, si vas en un tren, vete leyendo la Biblia. Pon audífonos cristianos para oír mensajes de fe, de motivación, a cánticos de alabanza. O si no, pues mantente alabando al Señor, cantando. En el altar de la iglesia deben cantar los que tienen el don de cantar, ¿verdad? Porque Dios da esa habilidad. Pues porque Dios le dio ese ministerio, ¿no? De cantar. Pero aparte de eso, todos podemos cantar y a Dios se agrada de todo nuestro canto, aunque sean desafinados, aunque sea como sea, Dios lo recibe porque es del corazón. Así que cántale al Señor, alabanzas al Señor. Canta y alaba a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando tú estás en esa atmósfera espiritual,
constantemente, diariamente. Como dije, primero ten tus periodos de oración. Cuando termine el periodo de oración, como el Señor me enseñó, te levantas y empiezas a hacer las actividades, los trabajos, que si los viajes, lo que sea, aprovecha el tiempo, no pierdas el tiempo. Aprovecha el tiempo alabando a Dios, cantando, oyendo mensajes, estudios, glorificando a Dios, dándole gracias, visualizando en tu mente en fe las promesas de Dios cumplidas. Entra en esa dimensión, mi hermano, y tú verás que tu vida va a ser transformada. Eso fue lo que Dios me enseñó. Y al principio me costó porque yo no estaba acostumbrado, vine al Señor del mundo y obviamente uno no sabe y eso cuesta porque uno tiene esa lucha, los pensamientos y me costó mucho entrar en esta dimensión, pero poco a poco el Señor te ayuda y Dios me fue ayudando para poder entrar en esa dimensión y créeme hermano que cuando estoy en esa dimensión espiritual yo me siento tan lleno, tan gozoso. Disfruto cada etapa de mi vida. Hay que disfrutar todo, hermanos. No hay lugar para quejarnos, no hay lugar para lamentarnos, no hay lugar para vivir una vida agriada, ni con cara de preso. No, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. Y no nos quejemos, no vivamos una vida agriada quejándonos. Hay otros peores que nosotros atrás. La gente se queja hoy y no mira para atrás. Hay otras personas que están en peor condición. Y a veces vemos tutoriales que ponen en las redes, personas a veces discapacitados, en discapacidad, cómo ellos se esfuerzan, luchan, trabajan. Hay otra gente que está en una guerra en este tiempo. Hay gente que han perdido todo por causa del clima, del tiempo. Hay gente que están enfermas con una enfermedad terminal. O sea, ¿de qué nos vamos a quejar? Vamos a alabar al Señor. Y ese es mi mensaje para este día. Esta es mi enseñanza, hermano, para que no te quejes. No importa que tengas discapacidad, no importa que tengas enfermedad, necesidad, problemas, tribulaciones. Deja todo eso en las manos de Dios. Confía en el Señor. No te preocupes, ocúpate, haz tu parte, haz lo que tienes que hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, no podemos dejar que Dios haga todo, hay unas cosas que podemos hacer, pero luego que hagas las cosas que tú tienes que hacer, deja el resto en las manos de Dios, que no tienes ni que decirle a Dios lo que tiene que hacer, Él sabe lo que tiene que hacer. Tú entra en la dimensión de fe, eso es fe. Esta vivencia que te estoy enseñando es fe. Cuando Dios ve esa fe, se mueve a favor tuyo a hacer milagros y prodigios. Y tú vas a ver las maravillas de Dios. Hay gente que vive tan ofuscado con los problemas y las situaciones y esa vida agriada que no ven las maravillas de Dios. Ocurren los milagros a su lado y no ven las maravillas de Dios. David decía, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Porque Dios hace milagros cada día. Dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Cada día Dios hace muchos milagros que a veces tú no los puedes ver porque estás ofuscado en esas cosas materiales. Entra en esta dimensión, ese es mi llamado, de aprender a adorar a Dios. Cuando yo entré en esa dimensión, realmente llenó mi vida y me transformó. Y eso mismo puede ocurrir con tu vida. Eso es lo que Dios quiere, que vivas en esa vida plena. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ti hoy. Si tú no has aceptado a Cristo, yo te invito para que lo recibas. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete y entrégate a Cristo y Dios cambiará tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.